Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Bien, hoy la sección de En Blanco y Negro, donde ya saben que hablamos de los pioneros del cine mudo, cine clásico, la era dorada del cine en blanco y negro, etc. Bien, y como han visto en el título del vídeo, hoy les hablamos en general del cine mudo. ¿Qué es el cine mudo? Hacemos una definición, hablamos un poco de los máximos exponentes, de cómo empezó, un poco también de las películas y todo el concepto que hoy podemos pensar de lo que es el cine mudo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Empezamos. El cine mudo se define como aquel cine en el que no hay sonido sincronizado, especialmente en los diálogos, y consiste únicamente en imágenes. La era del cine mudo duró desde 1894 hasta 1929. Bien, la idea de combinar imágenes con sonido grabado es casi tan antigua como la cinematografía en sí, pero hasta finales de los años 1920 la mayoría de las películas eran mudas o no tenían diálogos. Este periodo anterior a la introducción del sonido se conoce como la era muda o el periodo silente. Después del estreno del cantante de jazz en 1927, las películas sonoras fueron cada vez más habituales y 10 años después el cine mudo prácticamente había desaparecido. La era del cine silente a menudo es referida como la edad de la pantalla de plata. Un informe que hizo la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 2013 publicó que se cree que un 70% de las películas mudas estadounidenses está completamente perdido. Bien, los inicios del cine mudo coinciden con la Primera Guerra Mundial, los primeros automóviles, el primer vuelo del hombre y el inicio de la fotografía. Desde el taumatropo en 1825, el zootropo en 1834, el cronofotógrafo de placa fija en 1882, donde Kodak tenía lugar, el dibujo animado hasta los kinetoscopios en 1894, y ya por fin en marzo de 1895 se inventó el cinematógrafo. Una cámara proyector impresora creada por los hermanos Lumière. Un descubrimiento importante que se debe resaltar para entender la profundidad de campo que en el cine es el invento de Reynaud. Su teatro óptico podría reconocerse como el primer animador formal. La primera película muda fue realizada por Louis Le Prince en 1888. Era un filme de 1,66 segundos que mostraba a dos personas caminando por un jardín y se tituló La escena del jardín de Roundhay. El arte de la cinematografía alcanzó su plena madurez antes de la aparición de las películas con sonido, más o menos a finales de los años 20. Muchos eruditos sostienen que la calidad estética del cine disminuyó durante varios años hasta que directores, agentes y el personal de producción se adaptaron al nuevo cine sonoro. En realidad, la calidad visual de las películas mudas, especialmente las producidas durante la década de los 20, era a menudo muy buena. Pero hay una falsa y muy frecuente idea de que estas películas eran primitivas y de mala calidad comparada con los estándares modernos. Esta falsa concepción se debe a que tales películas presentan errores técnicos, tales como velocidad de reproducción incorrecta, y que a muchas de esas películas antiguas se conocen por copias deterioradas. Muchas grabaciones existen solamente gracias a las copias de segunda o incluso tercera generación que se hicieron, debido a que el filme original estaba ya dañado y descuidado. En los pueblos pequeños había un piano para acompañar las proyecciones, mientras que en las grandes ciudades había órganos o incluso una orquesta completa que podía ejecutar algunos efectos sonoros. Bien, las características del cine mudo. El cine mudo es aquel que no cuenta con sonido sincronizado y consiste en imágenes, a veces acompañadas por música en directo, y la calidad de estas películas, y sobre todo la de los años 20, era extremadamente alta. En ocasiones se añadían subtítulos o carteles para aclarar la situación a los espectadores o para mostrar conversaciones. Se caracteriza por no haber sonido directo, debido a que no se había avanzado técnicamente en ello. Existe una gran polémica con dicho género, ya que no hay sonido directo, sin embargo existe música. Es musical, pero a la vez se considera mudo.
En los inicios del cine mudo, el plano que predomina es el plano general por el peso del cinematógrafo. Teníamos intertítulos. Dado que el cine mudo no podía servirse de audio sincronizado con la imagen para presentar los diálogos, se añadían cuadros de textos para aclarar la situación a la audiencia o para mostrar conversaciones importantes donde se le daba una narrativa real de diálogo. Los intertítulos, o títulos como se les llamaba en esa época, se convirtieron en elementos gráficos en sí mismos que ofrecían ilustraciones y decoraciones abstractas con comentarios sobre la acción. El escritor de títulos se convirtió en un profesional del cine mudo, hasta tal punto que a menudo era mencionado en los créditos, al igual que el guionista. También podía tener música en vivo y sonido. El cine mudo se valió de música instrumental propia del romanticismo para procurar que este nuevo arte fuera desde sus comienzos bien aceptado por las clases altas y aristocráticas que escuchaban aquella música, aunque después de 1910 se alternaban música clásica y ligera. La música en el cine mudo trataba de representar los sucesos que ocurrían en pantalla de una manera exagerada y poco sutil. Quien decidía dónde aparecían estas sutilezas era el pianista o el director, y en el mejor de los casos el pianista podía visionar la película para tener una mejor idea de dónde y cómo realizarla. Era normal que se utilizaran ritmos rápidos para persecuciones, sonidos graves en momentos misteriosos y melodías románticas para escenas de amor. En sus comienzos, la música del cine mudo consistía en improvisaciones en directo interpretadas por un pianista u organista, por ejemplo de música de jazz. Estas improvisaciones eran en muchas ocasiones sobre uno o dos temas. También se interpretaba música clásica o repertorio teatral. El órgano del teatro estaba especialmente diseñado para llenar un espacio entre un pianista y una orquesta. Los órganos del teatro tenían una amplia gama de efectos especiales, y el órgano Rudolf Wurlitzer Company podía simular sonidos de orquesta, entre otros. Normalmente los pequeños pueblos contaban con un piano para acompañar las proyecciones, pero las grandes ciudades tenían su propio órgano o incluso una orquesta capaz de producir efectos sonoros. La música fue recopilada especialmente para acompañar las películas en la llamada música de photoplay. Esta labor era realizada por el pianista, el organista, el director de orquesta o el estudio mismo, que enviaban una partitura de la música que debía acompañar a la película. A partir de la película de D.W. Griffith, El nacimiento de una nación, surgieron composiciones originales y era normal que la música se interpretara con partituras creadas especialmente. Esto suponía una importante fuente de empleo para los músicos, sobre todo en Estados Unidos, hasta la llegada del cine sonoro. Otras maneras de ofrecer música al cine mudo se llevaron a cabo, por ejemplo, en Brasil, donde se ofrecieron cantatas de fitas, que eran operetas con los cantantes interpretando detrás de la pantalla. En Japón, la música en vivo contaba con benshi, un narrador en vivo que proporcionaba las voces del narrador y los personajes. El benshi se convirtió en un pilar fundamental en las películas japonesas. Además, servía como traducción para las películas extranjeras norteamericanas. Bien, también estaba la música incidental. La música de este periodo apenas se ha conservado y es muy difícil su reconstrucción. Las composiciones se pueden distinguir en 4 tipos: reconstrucciones completas de composiciones hechas, compuestas para la ocasión, montadas de bibliotecas de música ya existentes o improvisadas nuevamente. Timothy Brock ha restaurado muchas de las composiciones de Charlie Chaplin. Existen además agrupaciones dedicadas especialmente al acompañamiento de películas mudas, como la Silent Orchestra, la Loy Orchestra y la Mon Alto Motion Picture Orchestra. El interés en las composiciones de las películas mudas disminuyó en los años 60 y 70. Surge una tendencia en la que la audiencia empieza a experimentar con películas puramente visuales, sin distracciones de música. Esta creencia estuvo impulsada por la mala calidad de algunas de las composiciones para el cine mudo. En la actualidad, un gran número de solistas, grupos de música y orquestas realizan partituras tradicionales y contemporáneas para películas mudas a nivel internacional. ¿Por qué se usó música? Existen varias teorías que explican el uso de la música en los orígenes del cine. Según Carl London, la música empezó a usarse para disimular el ruido del proyector. Por lo tanto, se incorporaba el piano, órgano, orquesta
para remediar el constante ruido del mecanismo. Instintivamente los propietarios de las salas de cine recurrieron a la música y esa era la solución correcta, usar un sonido agradable para neutralizar otro menos agradable. Otra teoría dice que la música sirvió para hacer más agradable la experiencia de ver imágenes en blanco y negro sin ningún tipo de sonido. También se pensó en música de forma que hiciera creer al espectador que forma parte de un colectivo, evitando su aislamiento y facilitando su implicación en la escena. Además, existen muchos ejemplos a los que suele aludir la explicación esencial entre relación música e imagen. Y también porque dicen que durante la antigüedad en Grecia ya se usaba, incluso en dramas litúrgicos de la Edad Media y en ópera y melodramas de los siglos XIX y XX. Entonces al final se llegó a la conclusión de que la música es un elemento indispensable en estos acontecimientos cinematográficos. Bien, la velocidad de proyección. El cine mudo era filmado en rollos de 35 milímetros. La mayoría de las películas mudas se filmó a velocidades más lentas que las películas con sonido, normalmente de 16 a 20 fotogramas por segundo frente a 24. Por lo que a menos que se apliquen técnicas especiales para mostrarlas a sus velocidades originales pueden parecer artificialmente rápidas, lo que remarca su aspecto poco natural. No obstante, algunas películas mudas, particularmente las comedias, fueron filmadas a menor velocidad de manera intencional para así acelerar la acción. El color en el cine mudo. Entre 1895 y 1927, la inmensa mayoría de las películas se rodó en blanco y negro. Sin embargo, ya desde el principio muchos cineastas intentaron dar color a las filmaciones. Georges Méliès tenía un equipo de obreras que pintaban a mano los fotogramas de sus películas, logrando que así en la proyección se vieran en color. Lo más habitual, sin embargo, era otro estilo de color, que se obtenía sumergiendo segmentos de película o la película completa en un tinte de un determinado color, lo que daba a la película un tono monocromo. Para mediados de los años 20 se había desarrollado en la industria del cine todo un código de colores según el tipo de escena. Así, las escenas nocturnas solían teñirse de azul oscuro verde, mientras que otras tenían otros colores. La elección de estos colores era tan importante que durante el rodaje en la claqueta solía especificarse, además del número de toma, el color con la que la escena debía teñirse en postproducción. La compañía Technicolor comenzó a dar sus primeros pasos en el rodaje en color natural en la etapa del cine mudo, y así estrenó su primer rudimentario proceso de color en 1917 con The Gulf Between, la primera película en color en Estados Unidos, de la que se conservan solo algunos fotogramas. El resultado no fue satisfactorio y habría que esperar a 1922 para que el proceso se perfeccionara y continuaran realizándose películas o fragmentos de películas en color. Utilizando el proceso de Technicolor de dos colores, que utilizaba dos colores básicos en lugar de tres y que por lo tanto no permitía reproducir al 100% el espectro de color. Los clásicos del cine mudo, como Los 10 Mandamientos, El Fantasma de la Ópera o Ben-Hur, contenían escenas rodadas en color. El proceso de Technicolor continuó utilizándose durante los primeros años del cine sonoro, hasta que con el inicio de la Gran Depresión el número de rodajes se redujo al mínimo y volvió a estandarizarse el blanco y negro. En los años 40 los estudios se desentendieron de estas filmaciones en color de Technicolor para hacer sitio en sus almacenes. Se destruyó los negativos, por lo que la mayoría de películas en color de este periodo se perdió o se conservan solo copias en blanco y negro. Preservación y películas perdidas. En los años previos a la introducción del sonido se realizaron muchas películas mudas, pero un número considerable de ellas, algunos historiadores creen que entre el 80% y el 90% se han perdido. Las películas de la primera mitad del siglo XX se filmaron en rollos de película de celuloide, que era inestable, altamente inflamable y requería de una conservación cuidadosa para evitar que se descompusiera con el tiempo. Aunque la mayoría de estas películas se quemó o fue destruida, se han reciclado a muchas de ellas. La conservación de películas evidentemente es una prioridad entre los historiadores. Algunos homenajes posteriores.
Varios cineastas han prestado homenaje a las comedias de la era muda. Algunos de ellos son Jacques Tati con Las vacaciones de Mr. Hulot en 1953, Jerry Lewis con El Botones en 1960, Mel Brooks con La última locura en 1976, Mauricio Nicetti con Ratataplan en 1979, El tricicle con Palace en 1999 y también Erich Bruno Bornand con The Deserter en 2004. Más actuales son Michel Hazanavicius con The Artist en el 2011 y Pablo Berger con Blancanieves en 2012. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En blanco y negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.